Bendiciones y bienvenidos a Educación Cristiana. Es para nosotros un privilegio poder llegar a sus hogares para juntos estudiar la palabra del Señor. Todos los viernes nuestra iglesia, la Iglesia de Dios de Kissimmee, participa de la enseñanza bíblica a través de grandes temas de la Biblia, enfocados en el libro del apóstol Pablo a los Romanos. En esta noche estaremos tratando los siguientes temas: la santidad es posible, la paciencia y la gloria venidera. Qué hermoso es nosotros estar juntos y participar de estos lindos temas. En esta noche deseamos hacer una oración para a continuación recibir esa hermosa enseñanza. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas en poder estudiar juntos, especialmente en estos momentos que atravesamos alrededor del mundo. Tu palabra es la verdad, es lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Bendice a cada oyente y el portavoz de la misma, el obispo Efraín Navas, y permite que seamos marcados por ella. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, pasamos inmediatamente a esta gran enseñanza en el libro de los Romanos, capítulo 8. Es para mí un honor y un privilegio presentar en la enseñanza a nuestro director de Educación Cristiana, el obispo Efraín Navas. Dios te bendiga, querido hermano y amigo que me ves a través de estos medios. Doy gracias a Dios por la bendición de llegar hasta ti con la palabra de Dios. Doy gracias también al pastor reverendo Florencio Torres por darme la oportunidad de servir como el director del programa de Educación Cristiana en la iglesia. Es un honor para mí hacerlo. Los viernes anteriores hemos estado hablando de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, con el título de Grandes Temas de la Biblia. La primera ocasión hablamos de la fe según el apóstol. La segunda ocasión hablamos de la paz que solo Dios da, la paz que podemos tener con Dios, luego de que le mostramos a Él que le creemos, que sabemos que Él es el único Dios de poder y de gracia y de autoridad, y le servimos como Dios. Esta noche queremos ir al capítulo 8 de Romanos para continuar hablando de estos grandes temas que el apóstol separó a esta carta a la iglesia que estaba en Roma. El capítulo 8 de Romanos se conoce como la catedral de la fe cristiana. La carta a los Romanos es el libro de excelencia del apóstol Pablo. Y sin duda, en este capítulo, él muestra que podemos tener un santuario sagrado en nuestra relación con Dios. Un altar de adoración, de alabanza y de oración. En esa relación que conseguimos cuando le creemos y alcanzamos la paz que Él nos da. Pablo dice: ahora nos hallamos en la libertad de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces tenemos una unidad con Él que es indescriptible. Las palabras humanas faltan para llegar a describir del todo la relación que un ser humano logra alcanzar con Dios cuando le cree y vive para Él. En este capítulo, Pablo nos llama la atención a dos grandes realidades: poder vivir santamente y la esperanza de la gloria eterna. Para los que tienen la Biblia ahí abierta en el capítulo 8 de Romanos, y para los miembros de la Iglesia de Dios en Kissimmee que tienen el manual, el trabajo escrito, los versos 1 al 17 es la primera parte,
y después los versos 18 al 39 es la segunda división de este capítulo. Los dos temas que Pablo habla, vivir santamente y la esperanza de la gloria eterna, están vinculados en el poder que el Espíritu Santo le da al creyente cuando alcanza el nivel de una vida de santidad. Es una prenda, es un regalo, es un don que Dios nos da. Que el poder, la presencia del poder del Espíritu Santo en nosotros hace posible la santidad. Y por esa misma razón, por la presencia del Espíritu en nosotros, entonces nos vemos inclinados a vivir para Dios. Pablo dice, estar en Cristo es poseer esa vital unión tan significativa que nos lleva a confiar en Dios, nos lleva a obedecer a Dios, nos lleva a someternos a Dios y nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón. Si se acuerda, eso es fe, según el apóstol. Su definición de fe es que tú confías en Dios, que tú obedeces a Dios, que tú te sometes a Él y que tú lo amas de todo corazón. Pablo habló la semana pasada de que por la fe tú y yo somos justificados. Pero ese es el primer efecto de creerle a Dios. Nos justifica. Pero hay otros efectos, hay otras bendiciones. Otro efecto es que el Espíritu Santo viene a habitar en ti. Y otros efectos son las muchas bendiciones que Dios le da a los que en Él confían. Pablo dice en el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él dice que hay una libertad, producto de que tú le crees a Dios. Y hay una liberación en ti, producto de que el Espíritu Santo habita en ti. ¿Libertad de qué? De pecados pasados. El pasado ya no me afecta. El pasado ya no me impide estar en Dios, con Dios y para Dios. Porque Él por fe me justificó, me perdonó y me dio de su Espíritu Santo. ¿Libertados de qué? De la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene a consecuencia de el primer Adán. ¿Recuerdas la semana pasada cuando Pablo compara el primer Adán y el segundo Adán? El Adán natural y el Cristo nuestro como el segundo Adán. En el primero heredamos una naturaleza pecadora, pero cuando el Espíritu Santo viene a habitar en ti, te liberta de esa naturaleza pecadora. ¿Libertados de qué? De la posibilidad de pecar. La santidad es posible, pero es posible cuando tú tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados. La situación de mucha gente en la vida es que no se perdonan a sí mismos. Entonces, si tú no te perdonas a ti mismo, no vas a sentir el perdón de Dios. Antes de sentir el perdón de Dios, tiene que haber una liberación en ti. Tienes que aprender a perdonarte. Si Cristo murió en el Calvario y dio su sangre preciosa por ti, y por su sangre todos los hombres son libertados, salvos. La Escritura dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Él te perdonó, hermano. Él te perdonó, amigo.
siente ese perdón. Porque cuando tú sientas ese perdón y logres alcanzar la paz con Dios, tu camino a la vida que agrada a Dios es ligero, es llevadero, es suave, es posible. Yo sé, hay muchos cristianos que necesitan estar seguros de eso. Necesitan quitar toda duda de su mente sobre el perdón que Dios les ha dado. La razón es que estamos muy ligados a la vida física, a esta carne, a este cuerpo. Y tenemos que andar en el Espíritu, dice el apóstol. Tenemos que subir de nivel de vida. Tienes que saber, Cristo expió todos tus pecados, todos. Él te aceptó como tú eras y te perdonó. Y aunque estemos conscientes del cuerpo, nos podemos gozar de que Él me aceptó y me perdonó. Sonríe, gózate, alégrate. El Dios del cielo, el único que tiene autoridad para perdonar y para salvar, el único que te puede declarar justo a pesar de tu pasado, ya lo hizo, te perdonó, eres de Él, eres salvo, alégrate. El apóstol dice, es inevitable que la naturaleza pecadora se manifieste, pero la santidad es posible. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso está ahí en el capítulo 8 de Romanos. Cuando Pablo habla de la ley del pecado, está hablando del dominio del pecado en ti. El pecado te controla, te quiere controlar. Pero la ley del Espíritu, o sea, el poder del Espíritu es más fuerte que el poder del pecado. Y es por eso que se puede lograr la vida que agrada a Dios, porque el Espíritu de Dios tiene más poder y está en ti. Eso lo dice Pablo ahí en el verso 2. En el verso 3, Pablo habla de que Dios trajo liberación enviando a su Hijo, que tomó la naturaleza humana, casi como tú y como yo. Y digo casi porque la tomó sin pecado, pero se convirtió en hombre. La Escritura dice, y caminó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, está con nosotros, se hizo como tú y como yo. Se cansaba, le daba hambre, dormía, se molestaba por cosas. Era como tú y como yo, sin pecado. Y al hacerse humano, nos demostró que Él puede conocer esa naturaleza humana. Pero Pablo dice que Él lo hizo por el pecado que había en el hombre. Porque el pecado estaba arropando toda la humanidad. Y Dios, cuando vio eso, mandó a su Hijo con la naturaleza humana para expulsar el pecado de todos nosotros, para quitarlo. Una vez que está confrontando en carne esa naturaleza humana y la vida del pecado de los demás, entonces Él entra en control de eso, a dominarlo, a quitarlo, y le quitó el poder al pecado. El pecado no tiene autoridad sobre ti. La esclavitud que Él te tenía, tú eres libre ahora para servir a Dios, para amar a Dios. Así que el gran propósito de Cristo al venir, su misión principal era quitarle el pecado a la naturaleza humana, darte perdón y darte una prenda que te hace ser puro. ¿Qué te dio? Su Espíritu, que habita en aquellos que le creen, que le buscan, que se acercan y alcanzan la paz con Dios que hablamos la semana pasada. Y una vez que tú tienes esa paz, entonces vas en camino de la vida que agrada a Dios. Tenemos que afirmarlo. Tenemos que rotundamente, plenamente creerlo y declarar que la justificación por la fe me lleva
a una relación con Dios de intimidad, de cercanía. Hay mucha gente que no lo cree. Hay mucha gente que todavía siguen pensando que todos los hombres son pecadores, que el pecado nos va a derrotar. Pero el propósito mismo de la justificación es que lleguemos a la vida de santidad. ¿De qué vale? Que Dios te perdonó, que Dios te justificó, si vamos a continuar viviendo atados, amarrados, dominados por el mal. No, Él te justificó para llevarte a otro nivel, la santificación, que quiere decir una vida de cercanía con Dios, que decidiste vivir para Dios, servir a Dios, serle agradable a Dios. Eso empieza en la mente y en el corazón. Tu corazón se vuelca hacia Dios porque lo amas. Y luego en tu mente lo razonas y te das cuenta que Él hizo tanto por ti que no es nada que tú vivas para Él. Y eso luego se refleja en tu exterior, tu práctica diaria, tu manera de proceder agrada a Dios. Quizás no agrada a todos los que te rodean, pero agrada a Dios, que debe ser la meta final de cada ser humano, serle agradable al Creador, al que ha mostrado más amor por ti y por mí que nadie en la vida, aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Serle agradable a Él es una bendición para el ser humano, porque cuando tú eres agradable a Dios, tiene todas las bendiciones de Él, tiene toda la gracia de Él, tienes todo el favor de Él, tienes la presencia de Él, tienes la dirección de su Espíritu Santo, que te da paz, que te da amor, que te da energías para vivir, que te da sabiduría, te da conocimiento, te ayuda a entender el orden de la vida. Guarda tus pasos, te guía por caminos derechos. Su ángel te rodea y te defiende, te libra del mal, te libra de peligros, te sostiene, te provee. Cuando tú estás con Él, cuando le eres agradable a Él. Pablo dice, para alguna gente no es tan fácil, pero para otros sí. Porque la vida del ser humano se divide en dos líneas, dos grandes conceptos. Uno es vivir en la carne y el otro vivir en el espíritu. Vivir en la carne es vivir al natural. Vivir bajo tus propios preceptos, bajo tus propios apetitos. Vivir de acuerdo a como tú quieres, procurando satisfacerte a ti mismo de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra. Vivir en el Espíritu es vivir con Dios, es permitir que el Espíritu Santo habite en ti y tome control de tu vida. La gente dice, es que yo no quiero que nadie controle mi vida. Es que no te has dado cuenta que el mal te controla. No te has dado cuenta que el pecado te controla. No te has dado cuenta que el enemigo de las almas, Satanás, quiere controlarte. No te has dado cuenta que tus sentimientos y tus pensamientos desviados te controlan. Tus apetitos te controlan. Pero no siempre te llevan por buen camino. No siempre el final es feliz. No todos los días consigues lo que quieres. Y no todas las noches duermes como deberías de dormir. Pero si le permites al que te formó, al que te creó, que controle, que te dirija, que te bendiga, entonces las cosas cambian. Feliz los cristianos que podemos decir, soy de Dios y le sirvo a Él. Y procuro cumplir su palabra, para que cumpliendo su palabra me declare apto para recibir sus bendiciones. Pablo dice, el que anda en la carne desobedece a Dios con facilidad. El que anda en el Espíritu tiene temor de hacerlo.
el que anda en la carne, procura su propio apetito. El que anda en el espíritu, procura complacer a Dios. Y lo logra porque el Espíritu Santo está en él. Pablo dice, en la ley, en el Antiguo Testamento, era difícil. Porque en la ley tú no vas a conseguir santificación y liberación de pecado. Pero en Cristo sí se puede. Él nos dio en su gracia infinita a su Hijo para que expiara tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol llega en este capítulo a decir que caminar en el Espíritu se convierte en una necesidad del ser humano. ¿Por qué una necesidad? Porque vivir en el Espíritu es agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Y si le cree, viva conforme a su palabra. Viva procurando agradar a Dios. Es una necesidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios. Porque cuando te acercas a Dios, el Espíritu te da la fortaleza para vencer la tentación. El mal siempre va a estar rodeando. La tentación siempre va a estar presente. Lo glorioso es vencer al mal, vencer la tentación. ¿Cómo? ¿Con mi propia fuerza? Jamás. ¿Porque sé mucho? No. ¿Porque tengo dinero y autoridad en la tierra? No. Con la sangre de Cristo, con el perdón de Él y con la presencia del Espíritu Santo en el ser humano, es como único puedes vencer al mal y vivir para Dios. Las consecuencias de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu también son diferentes. El que vive en la carne, dice Pablo, acarrea muerte para él. Muerte física y muerte del alma. Pero el que vive en el Espíritu alcanza vida. Vida física, vida espiritual y vida eterna. Qué gran diferencia. Si vives en la carne, te vas muriendo y te mueres. Si vives en el Espíritu, tienes vida abundante, vida rica y al final, vida eterna. Por eso es que los cristianos procuramos vivir bajo la influencia del Espíritu y no bajo la influencia de la carne. Y eso es verdad para todo ser humano. Tú me dirás, sí, pero hay cristianos que no lo logran. Sí, es verdad, es verdad. Hay algunos cristianos que van cediendo a veces y levantándose. Dan un paso atrás y otro adelante, sí, lo es. Pero regresan porque tienen temor de Dios. Regresan al camino porque el Espíritu está en ellos. Y tú me dirás, pero el Espíritu está en ellos y fallaron. Sí, fallaron porque se desviaron, se descuidaron. Se pusieron a mirar a los demás en lugar de mirar a Cristo. Pero una vez que retornan la vista a Cristo, el Espíritu está ahí. Si la Escritura claramente dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros, mira lo que dice el verso 9 ahí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si tú eres de Él, tienes que tener el Espíritu contigo. Y si el Espíritu está contigo, el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia. Eso quiere decir, te guía por la ruta, por el camino, por el sendero que Dios quiere que tú estés. Eso es obra del Espíritu en ti, de la presencia del Espíritu de Dios en ti. Y eso se logra cuando tú le crees a Dios, te acercas a Él y vives para Él. Así que la esencia del Espíritu va acompañada de efectos espirituales en ti. Cuando el Espíritu está en ti, sigue estando en ti, se va muriendo el pecado y tú vives para Dios. Sin embargo, el Espíritu que está animado a una vida celestial, a una vida que agrada a Dios, se puede contristar. El Espíritu
porque tú vas por el camino que a ti te parece que es correcto. Pero cuando tú vas por el camino de Dios, entonces lo que Pablo dice, que la fe te justificó, justificados pues por la fe. Entonces se manifiesta esa justicia de Dios en ti, que te perdonó y te bendice. No solo eso, la presencia del Espíritu Santo es una señal de resurrección de tu cuerpo. Como dice eso, hermano Navas, claro. Pablo dice ahí en el verso 11, porque si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en el creyente, no cabe duda de que Dios resucitará de los muertos el cuerpo del creyente. Ah, qué tremenda bendición. Cuando tú andas para Dios, cuando tú vives para Dios, cuando tú le agradas a Dios, cuando tú quieres alcanzar el nivel de vida que a Dios le gusta, la santidad, tú tienes asegurada la vida eterna. Ni la muerte te podrá vencer. Puede ser que tu cuerpo muera y te tengan que enterrar. Pero cuando Él venga en la nube, cuando la trompeta suene, cuando Él venga a recoger su iglesia, tú te levantarás de la tumba e irás con Él. O pudiera ser que tu bendición sea más grande todavía y que estés vivo cuando Él venga a buscar su iglesia. Las señales se cumplen, el tiempo está propicio. Él sigue obrando, Él sigue en control y sigue advirtiéndonos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Él es el que controla el universo entero y que cuando Él dice, todos callan. Cuando Él quiere, la puerta se abre. Cuando Él quiere, la puerta se cierra. Cuando Él quiere, nos deja correr. Cuando Él no quiere, nos ata, nos ala, nos coloca en el lugar donde debemos de estar. Su voluntad es perfecta. Su voluntad está en el mundo y a ti te gustaría que fuera agradable para ti. Lo puedes lograr creyéndole, viviendo para Él y alcanzando la vida de santidad. Esa vida que te va a llevar a levantarte, a resucitar cuando Él venga por la iglesia. Pablo dice que ese santificado, este cuerpo, este templo, no va a poder ser dejado permanentemente en la tumba, sino que será resucitado. Un destino tan glorioso como este de ser resucitado con Cristo no se puede desperdiciar, no se puede perder. El espíritu y el cuerpo puede estar unidos, aguardando a que Él venga por su iglesia. Así que no más condenación, pues está justificado. Que el enemigo no te crea que estás condenado. Que el enemigo no logre arrastrarte otra vez a la vida de pecado. No más, tú eres justificado. Así que no más servidumbre al pecado, porque el Espíritu que da vida te ha puesto en libertad y está contigo. Así que el gran medio de la liberación que tú tienes y que yo tengo, no lo da la ley, que era imposible, sino lo da el don y el sacrificio del Hijo de Dios, que cuyo resultado es que todas las exigencias de la ley fueron cumplidas para que tú y yo seamos libertados de la ley de la carne y vivamos según el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Así que en efecto, la oposición en estos dos estados morales, la carne y el espíritu, es absoluta. Uno y otro tienen sus raíces en nuestros pensamientos y en nuestro estilo de vida, en nuestros afectos más íntimos de la vida. El uno es en sí la muerte y el otro la vida y la paz de Dios. El uno es enemigo de Dios y el otro es el amigo de Dios, el que encierra la voluntad de Dios. Uno te lleva por camino de perdición, otro te lleva por el camino de la vida eterna. Por eso, ten por seguro que el Espíritu de Dios que habita en ti consigue, provoca, logra
el cambio en ti que Dios quiere que tú tengas. Cada uno debe de examinarse y debe de entender en cuál de los dos camina, en la carne o en el espíritu. Pero no tenéis ninguna obligación de andar en la carne, porque el Espíritu de Dios está en ti. Eso dice Pablo ahí en esa primera parte del capítulo 8, que la santidad es posible, que es posible separarte del mal, vivir y servirle a Dios, que es posible cambiar tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes, pero que es posible solo por la sangre de Cristo vertida en el Calvario y solo por la habitación del Espíritu Santo de Dios en ti, en tu vida. Deja que eso ocurra y serás bendito. De los versos 18 al 39, Pablo entonces procede a hablar de que la fe tiene otros horizontes. La fe va más allá de simplemente un estado permanente de vida. Que la fe no es solo en el ahora, que también es en el mañana, en el que viene, en el futuro. Que la fe te lleva más allá de lo que tú puedes pensar. Pablo habla de que en esta doctrina de la santidad de vida, algunos cristianos se vuelven indiferentes y recaen en la esclavitud. Otros se esfuerzan en hacer las cosas bien, solo porque le tienen miedo al infierno, solo porque le tienen miedo al qué dirán, solo porque le tienen miedo al castigo de Dios. Y Pablo habla contra ambas tendencias y nos advierte a los lectores de Romanos, recordándonos que la santidad es un deber cristiano, que yo lo debo de hacer porque le creo a Dios, porque amo a Dios, y que cuando yo lo hago de esa manera, procurando cumplir un deber, el Espíritu Santo viene, gobierna mi vida y me ayuda a obtener el premio más grande que Dios quiere que tú y yo recibamos: vivir con Él por toda la eternidad. Pablo ha venido declarando en su libro los privilegios de los cristianos para aquellos que viven en santidad y disfrutan de la obra salvadora de Cristo y del poder del Espíritu Santo en ellos. Dos grandes privilegios. Pablo habla siempre advirtiendo que todo privilegio tiene su responsabilidad, todo privilegio tiene sus obligaciones, pero que si lo hago, entonces alcanzo aquello que es grande, aquello que va más allá de lo que yo puedo imaginar: la vida celestial, el destino de todo creyente, el cielo, la gloria, la vida eterna. No cabe duda que para el cristiano que la santidad es un deleite y es un deber, alcanzará ese nivel. Esto es así. Pablo dice en el verso 14 de ese libro, de ese capítulo 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como hijos, gozan de la plenitud de vida que Dios les da y gozan de un favor especial de Dios. Mira, nos dio a su Hijo, luego nos dio su Espíritu, y cuando nos da su Espíritu, entonces dice que nos adopta. Y qué gran bendición ser adoptado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores,
por el todopoderoso Dios. Pablo dice que una vez adoptados como hijos, en ese espíritu de confianza que se logra por la fe, en ese estado de paz con ese Dios eterno, entonces Él nos entrega un amor inmenso, único. Y cuando acudimos a Él en oración, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para sentirnos hijos reales, hijos de Él. De tal manera que Pablo dice que cuando tú oras intensamente en el Espíritu, tu espíritu declara dentro de ti expresiones que el que las oye va a decir: oye, pero ¿qué tipo de relación tiene ese con Dios, que le habla a Dios de esa manera? Y Pablo dice, usando unas expresiones de ellos: Abba, Padre, que quiere decir papá, padre, papito. Como diciéndole a Dios, la expresión de un niño, cuando tu hijo, cuando tu nieto, tu nieta te dicen, te hablan y te dicen por favor, y te dicen papá, papito, abuelo, abuela, te conmueven. Pablo dice: esa gracia la da el Espíritu de Dios en ti, que cuando tú oras y hablas con Dios, el Espíritu te ayuda a conseguir de Dios grandes bendiciones. El apóstol dice: esta conciencia de proximidad con Dios, de que Dios me aceptó, me afecta positivamente. El mismo Espíritu da testimonio, dice Pablo en el verso 16, de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu testifica que somos hijos de Dios, no hay nadie que te pueda sacar de la lista. No hay nadie que te pueda desligar de Él. Dios mismo está dando testimonio de que tú eres hijo, hija de Dios. Glorifícalo, alábalo, siéntelo, decláralo. Eres hijo, hija de Dios. Y si eres hijo, hija de Dios, entonces tienes la bendición de que esa relación con Él te bendice. Pablo dice en el verso 17 que no solo te declaró hijo, te declaró heredero. ¿Tú sabes lo que es? Te puso en el testamento. Bendito sea Dios por siempre. Tristemente, hay padres, hay abuelos que te sacan del testamento. El Dios eterno te incluye en el testamento. Te incluye como heredero de lo que Él tiene, de lo que Él es. Pablo dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como diciéndote, Dios te declaró heredero porque eres hijo. Y vas a heredar con el hijo mayor, con el unigénito del Padre, con el que dio su vida por ti. Porque Cristo te ama tanto que no solo te salvó, sino que está dispuesto a compartir la gloria eterna contigo y conmigo. Él es mi hermano mayor, Él es tu hermano mayor. Y está feliz de compartir lo de Él contigo. Tú sabes cuánto está feliz. Tú sabes cuánto anhela que estemos con Él. Y tú sabes cuánto Él anhela el día de la redención eterna. La gloria eterna que Pablo está hablando aquí en esta parte de este capítulo. Cuánto la anhela y cuánto demuestra que está dispuesto a que tú vengas como un coheredero con Él. Que el libro de Apocalipsis dice que te va a permitir sentarte con Él en su trono de gloria. Qué tremenda bendición, qué tremenda gracia, qué tremenda dicha. Cuando le sirves a Él, cuando lo buscas a Él, cuando procuras serle agradable, cuando procuras la vida de santidad que Él quiere que tú tengas. Todo privilegio tiene su obligación. Así que hay una condición, una sola. Si estás dispuesto
a padecer con Él algunas cosas aquí en la tierra. Como diciéndote, si estás dispuesto que te enfermas, tienes problemas, tienes necesidades, pero eso lo sufres como buen cristiano, como buen soldado, como alguien que quiere agradarlo a Él. No permites que el problema, la enfermedad, la circunstancia te roben la fe y le faltes a Él, sino que en medio de cualquier dificultad sigues diciendo: Abba, Padre. En medio de cualquier circunstancia sigues diciendo: soy heredero de Dios y coheredero con Cristo de las riquezas de gloria. Por tanto, dice Pablo en los versos 18 al 27, tal es la certidumbre y la grandeza de la gloria que Dios nos ha prometido, que los padecimientos de la vida presente no se pueden comparar con ella. O sea, sufrimos, tenemos necesidades, nos enfermamos, pero apuntando al cielo. Mi norte, tu norte es el cielo. Y como tú quieres el cielo, tú vas a vivir de tal manera que puedas ganar el cielo, que puedas obtener esa bendición de la vida eterna, de la gloria del Padre. Pablo dice, por tanto, nosotros también suspiramos. Él dice, la naturaleza suspira, el mundo, todo lo que te rodea, anhela la redención. Y Pablo dice, también el ser humano lo anhela. Todo ser humano anhela vivir bien, tranquilo, feliz, dichoso. Todo ser humano anhela vivir eternamente y nunca morir. Pablo dice, si lo esperas con paciencia y viviendo para Dios, lo lograrás. La paciencia es parte del fruto del Espíritu en ti y en mí. La paciencia es un ingrediente necesario en la vida del ser humano. Y Pablo decía que algunas pruebas las tenemos para probar cuán pacientes somos. Estamos en un estado, en una circunstancia, donde alguna gente ya ha demostrado que no tiene paciencia. Son muchos días de estar encerrado. Son muchos días de las limitaciones, de cosas que estábamos acostumbrados a tener y hacer. Y ya algunos perdieron la paciencia. Pero los cristianos, que tenemos esa presencia de Dios, que te da paz, te da calma en medio de las dificultades, alcanzamos la paciencia que solo pone el Espíritu Santo en la vida de aquellos que le creen a Dios. Pablo dice, el auxilio poderoso del Espíritu, sosteniendo mi debilidad, me ayuda a orar y a vencer. Y si me ayuda a orar y a vencer, alcanzaré la meta. Pablo dice, ¿quién puede quitarme esto? ¿Quién puede ser contra mí si Dios está con nosotros? El poderoso de Israel, el campeón en batalla, el que no pierde una, está de tu lado. Tú alcanzarás la victoria. Pablo dice, ¿quién será quien me puede juzgar? ¿Quién me puede condenar? No, si Cristo es el único que murió, Él es el único que dio su vida en la cruz del Calvario, y Él es el que salva y Él es el que condena. Pablo dice, ¿quién me puede apartar del amor de Dios? Cuando yo evalúo las cosas que son permanentes, las cosas que son verdaderamente valiosas y lo que Dios me da, nadie me apartará del amor de Él. Por tanto, Pablo dice, si tú estás seguro del amor de Dios contigo, logras esa paciencia que te va a llevar al final, que es la gloria eterna de Dios en la vida nuestra. Entonces Pablo empieza a hablar de la gloria futura,
la gloria eterna. Y nos da razones para que estemos tranquilos y en paciencia. ¿Cuáles son? La grandeza de la gloria justifica que la espere con paciencia. La gente dice, sí, pero no viene. Sí, pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué viene? Viene. Yo estoy seguro que viene. Yo estoy seguro que Cristo viene. Yo estoy seguro que esa gloria es mía y esa gloria es tuya. Así que tranquilo, espera que llegue allá. No cabe duda, aparecerá. Hasta la naturaleza misma lo está diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. La naturaleza gime, clama a Dios porque espera el día de su resurrección. Pablo dice, ¿por qué espero con paciencia? Porque el Espíritu de Dios me ofrece esa ayuda y yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué Pablo dice que puedo tener paciencia? Porque conozco el propósito del amor de Dios. Dios me ama tanto que me salvó, me adoptó, me declaró hijo, me declaró heredero con Él, que me va a llevar con Él para el cielo. Tranquilo, seguro. Pablo dice que la convicción que todos los cristianos tenemos, todos los santos que aman a Dios, es que todas las cosas obran para bien al que a Dios se allega. Verso 28. Estas afirmaciones son alentadoras y poderosas. Todas las cosas, las que a ti te parecen y las que no te parecen, obran para bien al que a Dios se allega. Y para fortalecer aún más nuestra fe, Pablo describe que aquellos que aman a Dios, diciendo que son aquellos que conforme a su propósito son llamados, Pablo entonces declara 4 afirmaciones de cómo es que el propósito divino se desarrolla en ti y en mí. 1. Pablo dice, esto es un acto de inteligencia divina. Dios nos conoció antes que nacieras. Los versos 29 al 30 estamos hablando. Segundo, Pablo dice que es un acto de voluntad divina. Te predestinó para salvación. O sea, Dios quiso, Dios lo hizo. Tú creíste y Él te responde. Él ve que tú quieres agradar a Él como maestro, como Señor, que tú quieres llegar a la vida eterna, a la gloria eterna. Te predestinó para eso. Pablo dice, y a los que llamó, a estos también lo justificó. O sea, te declaró inocente. Eres de Dios. Vas con Dios para el cielo. Y cuarto, Pablo dice que a los que justificó, los glorificó. Qué tremenda expresión del apóstol. Que Él te glorificó. Como si fuera en el pasado, pero que se va a desarrollar en el futuro. Es como asegurándote, si tú eres de Él, Él te glorificó. Quiere decir que tú vas a participar de su gloria eterna. Así que los creyentes que están justificados por la fe y que esa justificación le produce una vida santa que los lleva a la gloria eterna, Pablo en los versos 31 al 39 hace un cántico, un himno triunfal que expresa a los creyentes la seguridad de la salvación que poseen. Versos 31 y 32 dice, nada puede perder. Tú no pierdes, tú ganas, porque el Espíritu de Dios y Dios están contigo. En los versos 33 y 34 dice, no hay condenación sobre de ti, porque le creíste, te justificó y ya no tienes ninguna condenación. Pablo dice, nada te puede separar del amor de Cristo. En los versos 35 al 39, nada te puede apartar, porque el Espíritu de Dios te da fortaleza, te da vigor, te cuida, te protege y te llevará a la gloria eterna. Entonces, nuestro aliento, nuestro consuelo en Dios es que por esta bendita seguridad de salvación, descanso en la fe, en la paz con Dios, descanso en nuestro Señor Jesucristo y sé que por el amor del Todopoderoso
que no se inmuta, que no cambia, que el amor del Todopoderoso, que es fiel, que es leal, que es puro, que no se torna atrás. Por esa fe, un día de esto, tú y yo entraremos a la gloria eterna del Padre. Entraremos a la boda del Cordero. Procura ser santo. Mantén tu fe arriba. Tienes que estar seguro de que Dios está contigo, de que el Espíritu de Dios habita en ti, que fuiste perdonado y que eres de Dios. Hijo, coheredero con Cristo de todas las riquezas del Padre. Qué gloria tan hermosa Dios ha preparado para ti y para mí. Loado sea Él por siempre. Te reto, te invito a que le seas fiel a Dios, aún en medio de las circunstancias adversas. A que sigas creyendo, porque Él no falla, Él es fiel. Y aunque las circunstancias cambien, sigue declarando: Él es mi Padre y yo soy su hijo, y mi Padre me ama. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la siguiente semana con otro gran tema del apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Oro al Señor que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Y declaro que Dios está en tu casa, que Dios bendice los tuyos, que Dios está contigo, que Dios te cuida a ti, que Dios te ama tanto que la gloria de mañana será mayor que la gloria de hoy. Dios te bendiga. La Iglesia de Dios en Kissimmee, te amamos y te esperamos. Qué hermoso estudio en esta preciosa noche. Oiga, la palabra de Dios nos ha venido a hablar de 3 temas tan importantes. La santidad es posible. Mira, hermano, cada uno de nosotros podemos llegar a ese nivel a través de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a todo lo que es el reino celestial y juntamente con ello vivir separados, consagrados y dedicados para la gloria de Dios. Y qué bonito hablar acerca de la paciencia. Nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros que cada uno podemos lograr saber que con nuestro Señor podemos recibir esa habilidad de poder lidiar con todas las situaciones que vengan a nuestra vida. No importa el problema que tengamos, Dios nos ayuda para que nosotros podamos medir nuestras palabras, saber qué vamos a decir, y lindo es cuando somos guiados por su santa palabra. Gracias a Pablo por esas hermosas enseñanzas que recibimos, y luego hablar de lo que es la gloria venidera. Hay un día mejor, un día que todos estamos esperando. O sea, hablar de gloria es hablar del más allá. Cada uno de nosotros tenemos esa hermosa esperanza y por eso le damos gracias a Dios en esta noche. Así es que, amigo y hermano, sepa que usted puede llegar a ser santo, usted puede tener esa paciencia que Dios nos da y puede ser guiado a esa gloria venidera. Así es que Dios le bendiga en esta hermosa noche y nosotros nos regocijamos en esta enseñanza y le esperamos el siguiente viernes.